Bueno, entonces, por favor, registren asistencia en el chat, no se vayan a olvidar. Igual yo voy a tener presente para el registro de las asistencias todas estas novedades que han pasado en estas 2 semanas para que no se vean perjudicados en el registro de las asistencias. Bueno, nosotros estamos viendo a partir de ahora lo que es la parte aplicativa de los sistemas matriciales. Técnicamente, las aplicaciones al álgebra matricial. Vimos exclusivamente cómo se trabaja el modelo de entrada y salida de Leontief. Vimos un ejercicio práctico, un ejercicio sencillo de 3×3. También hemos resuelto un caso de aplicación para el caso de la economía norteamericana. Vimos cómo este señor Leontief, por medio de un sistema matricial sencillo, logra identificar los elementos o los rubros que se necesitarán para poder cubrir las exportaciones del país que se analizaba. El objetivo es aprender a resolver y analizar el procedimiento adecuado para un sistema de ecuaciones. Recapitulando, nosotros habíamos manifestado que en los sistemas de ecuaciones lineales íbamos a tener 3 tipos de soluciones posibles. La primera solución es que puede ser un sistema compatible, y dentro de los sistemas compatibles teníamos que pueden ser determinados o indeterminados. En los determinados es una solución única, y en los indeterminados es soluciones infinitas o múltiples tipos de soluciones. De igual manera tenemos en los sistemas de ecuaciones lineales incompatibles, que son aquellos en los que no vamos a encontrar un conjunto de soluciones o una solución única que permita satisfacer a todas las ecuaciones planteadas en el sistema. Habíamos establecido también que la forma más rápida para resolver era por el método de Kramer, pero en realidad también ustedes lo pueden resolver por el método de la matriz inversa, lo pueden resolver por el método de Gauss, por el método de Gauss-Jordan, por cualquiera de las metodologías que hemos aprendido, pueden resolver tanto para métodos determinados o métodos indeterminados. Pero en manera principal, para los métodos indeterminados, la mejor manera de llegar a obtener la respuesta es bajo el método de Gauss-Jordan. Eso habíamos comentado. De ahí planteamos un ejercicio en donde aprendimos, entre otras cosas, a plantear los problemas. Habíamos manifestado que lo importante, lo principal que tenemos que identificar son cuáles van a ser las restricciones o las condiciones que conforman a cada ecuación. Eso es la primera situación que se debe encontrar. ¿Cuáles son las condiciones con las que se va a trabajar o cuáles son las ecuaciones con las que se va a trabajar? De ahí mencionábamos que lo segundo que se debe identificar, cuáles son las variables que se van a trabajar. Por ejemplo, en este caso, nos indica que son 3 productos, entonces vamos a tener 3 variables que identifican uno a cada producto. Y de ahí el siguiente paso es identificar los coeficientes que acompañan a cada variable. Con eso, ya teniendo identificado cada uno de esos ítems, se podía armar la ecuación. Entonces aquí en este caso, en el primer ejemplo, teníamos una ecuación de 2 ecuaciones con 3 variables, y esto lo procedíamos a resolver. Aquí teníamos los nombres que se le daban a cada sistema. Esto es muy importante que ustedes lo aprendan a manejar, que ustedes lo lleguen a interpretar bien, porque cuando hagamos ejercicios de programación lineal, esto es lo primero que tenemos que nosotros aprender a interpretar. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Tengo una inquietud. Todo el trayecto de la sesión de la clase, ¿me han escuchado bien o ha habido alguna intermitencia? Se la escucha bien. Se le escucha bien. Toda la sesión ha estado normal. No ha habido problemas de que varía, sube, cae. No. No. Ya, perfecto, listo. Entonces continuamos. Parece que se ha normalizado la situación en buena hora, gracias a Dios. Entonces, teníamos esto, una vez que planteábamos, ya teníamos hecho esto, procedíamos a resolver. Entonces, este sistema lo pasaba a una hoja de Excel. Como ustedes han visto, hemos aprendido a resolver
todo lo que es sistemas de matrices a través de la herramienta del Excel. Existen muchas otras aplicaciones más, pero esta es la más común, por eso es que la he priorizado. Entonces, una vez que se resuelve este sistema de ecuaciones, por el método de Gauss-Jordan, tenemos que la matriz reducida iba a ser esta. Y con esto encontrábamos el sistema de ecuaciones. Teníamos ya nuestra matriz reducida, 40x más 25y más 20z igual a 11.400. Eso es para los requerimientos de chocolate. Y para los requerimientos de leche teníamos 75y más 100z igual a 33.000. Entonces aquí lo que hacíamos era despejar x y poníamos a todo en función de x, y despejábamos y y poníamos a todo en función de y. Entonces ya vamos a tener que y va a estar en función de z, y luego ponemos en la primera ecuación, como tenemos dos variables, reemplazábamos y, el componente de z, y dejábamos tanto para la x como para la y expresados en términos de z. Y esta era la solución del sistema. Pero, ¿qué encontramos de novedad? Que esto era una solución netamente matemática, ya que como nos está planteando el ejercicio, nosotros tenemos que son valores numéricos en donde se expresan unidades monetarias y producciones. Nosotros sabemos por lógica, por sentido común, que no van a existir producciones negativas. Entonces, el valor de z matemáticamente puede llegar a tener cualquier valor que pertenezca a los números reales, incluyendo el cero. Pero, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista económico, no vamos a tener o no vamos a poder obtener producción negativa. O tampoco vamos a poder tener una producción infinita, porque los recursos no son infinitos, los recursos son limitados. Entonces, nosotros lo que hacíamos, generábamos las condiciones de igualdad y decíamos de que la función x no puede ser mayor o igual a 0, no puede ser mayor 10 más z sobre 3 debe de ser mayor o igual a 0. Lo mismo la función y también debe de ser mayor o igual a 0. El valor de z debe de ser mayor o igual a 0 y no debe exceder los 330. Este valor, ¿de dónde lo sacamos? Simplemente igualamos las dos expresiones, 10 más z tercios igual a 440 menos 4 tercios de z, y despejamos z. Entonces ahí vamos a tener que ese valor iba a ser 330. Entonces ahí teníamos nuestras condiciones. Con estas condiciones nosotros ya obteníamos el rango que se iba a dar. Una vez que generábamos el rango, ya lo que nosotros reemplazábamos simplemente, ya sabemos que z puede estar entre 0 y 330, no puede salirse de ese rango. Como sabemos que va a estar dentro de ese rango z, entonces nosotros podemos determinar aquí, en la función beneficios, teníamos el valor que nos daba el beneficio, su producción, teníamos que era 10 más z tercios, que lo está representando con el lambda, más 8, que es el beneficio, 440 menos 4 tercios de lambda, o que es z, más 6z, que es el costo, y z es la producción, que es independiente. Entonces, con esto nosotros nos dábamos cuenta, al momento de resolver algebraicamente esta expresión, nos iba a llegar o nos iba a quedar que el 4z, o la producción que hagamos al tercer producto, en realidad, en vez de mejorar la producción, el beneficio económico lo iba a restar. Entonces, con esto íbamos a tener que es mejor no producir elementos o unidades para el tercer producto, para el producto C, por lo cual nosotros nos vamos a concentrar en producir en mayor medida el producto B, que es 440, y en menor medida el producto A, 10 unidades, y vamos a tener un pequeño remanente de leche y de chocolate, pero íbamos a obtener una mejor utilidad. Entonces, eso habíamos visto. Ya cuando se hagan estudios de programación lineal en otras materias, ustedes van a aprender cómo trabajar con las mermas y con ese tipo de existencia, pero eso ya es otro tipo de materia. Entonces, con esto, el beneficio será mayor cuando sea lambda y puede llegar hasta 0. ¿Ya? Entonces ahí teníamos cuál era la función de utilidad y el beneficio máximo, que es 3620. Habíamos visto ese ejercicio, de ahí trabajamos otro ejercicio muy similar, de condiciones muy parecidas,
solamente que esto nos daba como una estructura, una matriz cuadrada. Habíamos resuelto este ejercicio por el método, intentamos resolverlo por el método de Kramer, pero al momento de calcular la determinante de esta matriz nos salía que el determinante era igual a 0. Como el determinante nos sale que es igual a 0, no se puede resolver por el método de Kramer, no se puede resolver por el método de la matriz inversa. Entonces el mejor proceso para resolver este sistema, que es un sistema de ecuaciones determinado, íbamos a tener, íbamos a tener nosotros que al momento de resolver por el método de Gauss-Jordan, íbamos a tener esta expresión final que nos indica que el elemento del tercer producto va a ser distinto de 0 o va a ser independiente. Esto nos indica de que para el elemento, el primer bien o el primer producto o la primera variable va a tomar un valor, el segundo va a tomar otro valor, tanto el primero y el segundo van a estar en función de las cantidades que se le designen al tercer producto. Eso es lo que nos indica que eso expresa una solución finita. Entonces, y obteníamos este rango. Hacíamos el procedimiento idéntico al primer ejercicio y sacábamos el rango de producción. Eso habíamos visto en la parte del objetivo, que era aprender a resolver bajo el sistema de ecuaciones un problema de planteamiento y ver la mejor ruta en función de las herramientas que tenemos. Ustedes ya tienen la libertad de escoger el mejor proceso que se les haga o el más sencillo que se les haga. Ya saben que pueden trabajar con el método de Kramer, método de la matriz inversa, pueden trabajar con la matriz de Gauss, con la matriz de Gauss-Jordan. Ustedes escogen la metodología que se les haga más sencillo, más fácil para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, después de eso, nosotros también comenzamos a analizar lo que es el modelo de entrada y salida de Leontief. Habíamos manifestado que este modelo se utiliza principalmente para medir el volumen de existencia entre dos tipos de demandas. Pero esto también se puede aplicar no solamente a las demandas, sino a dos tipos de producciones, por ejemplo, donde se quiera sectorizar o se quiera diferenciar los tipos de comportamiento, tengamos dos estructuras diferentes, se puede aplicar tranquilamente el modelo de Leontief. Pero eso también ustedes lo van a profundizar en materias posteriores. Aquí lo que estamos aprendiendo es a identificar la parte estructural de cómo se plantea o cómo se trabaja con esta herramienta, que por eso se llama álgebra lineal. Y obviamente tiene un enfoque económico, que es el valor agregado que nosotros le estamos dando al estudiar esta materia. Entonces, veíamos que esto principalmente analizaba dos tipos de demandas diferentes. Una, de acuerdo a lo que expresaba Leontief, o lo que demostró Leontief, es que una es la demanda externa, que se la identifica con la letra E, y la otra la demanda interna, que se identifica con la letra A. Entonces, como a lo externo, no estamos distinguiendo de qué país es, sino que en general a todos los países que nos demanden, por eso está un solo ítem, la I. En cambio acá sí es la producción nacional, como tenemos múltiples industrias, entonces van a ser las relaciones entre las industrias. Recuerden que I es quien recibe la producción y J es quien la destina. Entonces, una vez armado esto, ahí XJ es la cantidad que se va a destinar hacia la producción. Entonces, con esto, hicimos un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, encontramos o vimos cómo se generaba esta matriz de Leontief. Aquí armamos la estructura de la matriz de Leontief. Una vez que la obteníamos, teníamos que estos son los coeficientes para cada tipo de industria y la industria del sector externo, que está como un ente autónomo o independiente. Por eso, si ustedes pueden observar, está como una variable libre, y esto iba a ser igual al total de la producción necesaria para obtener o cumplir las demandas requeridas. Entonces, a esto generábamos el sistema matricial con el cual se trabaja bajo la estructura de Leontief. Una vez generado este sistema matricial,
lo que lo hacíamos era ordenarlo a la estructura que nosotros siempre trabajamos. Entonces, al momento de hacerlo, nos iba a quedar que sacábamos factor común en la ecuación, despejábamos la e y teníamos los términos de x, donde ya estamos con una ecuación más familiarizada a un sistema de ecuaciones tradicional con el que hemos venido estudiando para el planteamiento de matrices. Entonces, aquí, ya con esto, generábamos la nueva formulación del sistema de ecuaciones para trabajar bajo la metodología de Leontief. Y nos quedaba expresado este sistema de ecuaciones de manera general, para una matriz de n por n. Recuerden que para trabajar con este sistema es necesario de que el número de filas corresponda al número de columnas, o de que, dicho de otra manera, de que estamos trabajando con una matriz cuadrada. ¿Ya? Entonces, veíamos un ejemplo muy sencillo de 3 industrias en el cual expresábamos los datos que involucraban a la producción necesaria y nos daba también cada uno de los coeficientes que corresponden a las distintas producciones o demandas. Entonces, con estos rubros nosotros ya teníamos los requerimientos para generar nuestra matriz de Leontief. Entonces, armábamos nuestra matriz y simplemente la aplicamos directamente al sistema matricial. Entonces, como ya lo tenemos aplicado, ya este es nuestra matriz, punto 8 menos punto 5 menos punto 15 igual 10, menos punto 4, y así teníamos para cada uno de estos elementos. De ahí se podía resolver por el método de Kramer, por el método de la inversa. Aquí prácticamente escogimos resolver directamente por el método de Gauss-Jordan. Se lo calculó y se obtuvo el resultado directamente. Y concluimos que estos son los resultados o las demandas esperadas que se requerían para satisfacer las producciones de estas 3 empresas. Entonces ahí tenemos que X1 tiene que producir 110 unidades, X2 tiene que producir 119 y X3 tiene que producir 125. Bueno, redondeando los 126. Lo mismo acá, 119 redondeando. Una vez que trabajamos con ese ejercicio, un poquito para ambientarnos con la metodología y la dinámica con la cual se bosqueja, lo siguiente que hacíamos era expresar el sistema de ecuaciones bajo ya su comportamiento matricial, ya para que ustedes se vayan familiarizando y vayan especializándose en entender este tipo de lenguaje y tengan los recursos suficientes para las materias posteriores en donde ustedes van a utilizar sí o sí este tipo de herramientas. ¿Se acordarán cuando vayan a estudiar econometría de estos términos? Ahí lo van a ver muy común esto. Entonces, aquí lo que hacíamos, simplemente expresábamos la primera ecuación, luego hacíamos un pequeño artificio, le multiplicábamos la matriz identidad. Sabemos por definición que la matriz identidad se puede multiplicar al lado derecho o al lado izquierdo, no va a afectar el resultado siempre y cuando X sea una matriz cuadrada, pero sabemos que esta X es una matriz columna, o un vector columna, entonces se puede multiplicar de este sentido para poder encontrar la respuesta, ¿no? De la inversa, perdón, la matriz identidad del lado izquierdo y la matriz columna del lado derecho. Entonces ahí nosotros podemos resolver. De aquí usábamos de las leyes algebraicas, simplemente este valor pasa al otro extremo, restando, luego se cambia de signo, y al fin y al cabo, al cambiarle del signo, y acá para poder desaparecer esta matriz multiplicada por la inversa, y hacíamos lo mismo acá, y bueno, y llegamos al sentido combinado de que la matriz de Leontief corresponde a esta expresión, donde X, ya vemos que es la matriz de incógnitas, la matriz de identidad menos la matriz de A, que en este caso se va a llamar, ya no la matriz, desde el punto de vista económico, ya no se va a llamar la matriz de coeficientes. Sabemos nosotros que esta matriz A corresponde a la matriz de coeficiente, pero se va a llamar a partir de ahora la matriz de tecnología, cuando estamos utilizando la metodología de Leontief. Entonces, esta matriz de tecnología corresponde a la de coeficientes y
todo el conjunto, la inversa menos la tecnología, se llama la matriz de Leontief. Y estos sabemos que son los recursos que se van a necesitar para poder cumplir con la demanda ofrecida. Entonces, esta es la metodología de Leontief para encontrar, ahí indicamos cada uno de los resultados, y hacíamos un pequeño ejemplo aplicado a la economía norteamericana. Este es un caso verídico que pasó en el año de 1958. Habíamos mencionado que Leontief hace una serie de agrupaciones, donde clasifica la producción. Después que la clasifica, determina los coeficientes, es decir, cuánto está dispuesto a consumir uno con respecto a otro. Sacábamos estos elementos, cuánto está de los bienes metalúrgicos con respecto a su mismo autoconsumo, con respecto a los no metalúrgicos, a los servicios, en fin. Una vez de esto también teníamos esta matriz que corresponde a las demandas externas, es decir, los requerimientos de exportaciones. Así también sacábamos, con esto, generábamos nuestra matriz de tecnología. Ya habíamos dicho que la matriz de coeficientes ahora se va a llamar matriz de tecnología, que está dada por cada uno de los elementos de las relaciones entre los sectores industriales determinados, y estos son los requerimientos externos. Con esto, armábamos nuestra matriz de Leontief, hacíamos la diferencia entre la matriz inversa con la matriz de tecnología, y al momento que generábamos esta expresión, nosotros teníamos que calcularle la inversa. ¿A quién? A la matriz de Leontief. Entonces, cuando calculamos la matriz inversa, simplemente le multiplicamos a la inversa por la matriz de las demandas esperadas, y ahí tenemos cuánto es la producción que debe generar cada industria para cubrir con los requerimientos externos. Y eso es lo que habíamos nosotros comentado, y aquí teníamos el análisis de lo que se había planteado. Eso nosotros habíamos visto de manera detallada hasta la sesión anterior. Ahora vamos a ver un poco lo que es el otro componente, que es el equilibrio de renta nacional. Como nos quedan pocos minutos, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar la sesión y la vamos a aperturar para que no se corte, no quedemos interrumpida la sesión en la trayectoria. Entonces, ahorita nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar. No se olviden, por favor, de registrar la asistencia. Ahorita voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar, por favor.